Bueno, queridos estudiantes, entonces acá para finalizar ya esta primera parte de la unidad 3 que estamos desarrollando el día de hoy, vamos a aplicar lo que ya hicimos, o mejor dicho, lo que ya dijimos en los otros videos, vamos a hacerlo en Excel. Pero recuerden que ustedes tienen que hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Van a tener que hacer de la forma manual, porque la tarea va a pedir eso, que resuelvan los ejercicios en forma manual. Y luego también va a haber una parte en Excel, va a haber una parte de la tarea que se tiene que hacer en Excel. ¿Estamos? Entonces hay que hacerlo de las dos formas, tenemos que aprender a hacer de las dos formas, porque no siempre vamos a contar con la tecnología, ¿verdad? Entonces en algún momento si se nos pregunta o algo así, tenemos que saber hacerlo también de forma manual. En este caso vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo para datos simples que vienen a ser, en este caso particular, es una variable cualitativa la que vamos a ver. Y también vamos a hacerlo para datos agrupados. Si ustedes se fijan aquí en esta primera columna, en la columna A que tengo aquí, dice el título es carrera, entonces yo tengo aquí 50 datos referentes a estudiantes, ¿verdad? Se realizó una encuesta a 50 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y se les preguntó a qué carrera pertenecen, ¿verdad? Una pregunta muy sencillita. Entonces la C significa contabilidad. Entonces aquí voy a colocar ya que si es C, ¿verdad? Es contabilidad para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Luego tengo A, que viene a ser de administración, y tengo obviamente E de economía. Entonces aquí tengo, estas serían mis variables, ¿verdad? Entonces hay gente que me dijo que es de contabilidad, hay gente que me dijo que es de administración y hay gente que me dijo que es de economía. En total hay 50 datos. Ok, entonces ahora vamos a armar nuestra tabla de distribución de frecuencias con esos datos. Lo primero que vamos a colocar en la tabla van a ser las variables. La primera columna siempre son las variables, ¿no? Y en este caso, obviamente, nuestras variables son estas: contabilidad, administración y economía. Entonces, estas tres variables voy a traer aquí. Son las carreras, variables o carreras. Ok. ¿Qué vamos a calcular de esas variables? Nosotros vamos a calcular la frecuencia absoluta, que viene a ser F. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Vamos a escribir todo por esta vez así. Frecuencia absoluta, para que no se olviden nomás. Absoluta. Luego vamos a calcular la frecuencia relativa. Vamos a calcular la frecuencia porcentual y vamos a calcular la frecuencia acumulada. Obviamente que esto después vamos a acomodar para que se vea bien, para que se lea bien. La tablita ustedes después lo van a hacer bien lindo, bien chuchi, como a ustedes les guste. Bueno, estos son los datos que vamos a hacer y obviamente que vamos a calcular los totales, ¿verdad? Entonces esta es la tabla que nosotros vamos a armar ahora. Entonces acá le voy a poner todos los bordes y vamos a poner todo bien centralizado. Ok, esta tabla es la que vamos a hacer ahora, teniendo en cuenta esa base de datos que está allí, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo nomás un arreglito aquí para que quede mejor y que después nuestra tabla ya quede lindita. Ok, entonces esto tengo que ir guardando para que no se me pierda. Bueno, entonces acá lo primero que les voy a mostrar es, si por ahí hay gente que ya conoce, perfecto. Y para los que no conocen, entonces van a ir aprendiendo algo nuevo. Generalmente lo que vamos a utilizar son fórmulas que ya están dentro de Excel, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, este rango, viene a ser nuestro rango de valores. Toda esta columna, todo esto viene a ser es un rango de valores. Si yo le clico así, fíjense, aparece ahí una flechita, esa flechita negra que aparece allí, y acá es donde yo coloco el nombre. Yo puedo poner que esa columna tenga un nombre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Y para que yo
cuando me pida cargar los parámetros en alguna de las fórmulas no tenga que estar marcando y desmarcando toda la hora esa columna, sino que directamente ya le llamo por su nombre. Entonces yo a esta columna le voy a poner como nombre FCE, porque es de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces FCE se va a llamar, entonces ahí escribo el nombre y le doy un enter. Si no quieren hacer eso, no hay problema. Nada, está. Si no quieren hacer, ¿cómo sé que se grabó el nombre? Ahí sobre la letra A le doy un clic y allá me aparece el nombre de la columna. Entonces esta columna se llama FCE. Ok, entonces para calcular la frecuencia absoluta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar, ¿verdad? Entonces acá voy a escribir es igual, siempre cuando voy a escribir fórmulas, entonces utilizo es igual. Y ahí voy a utilizar un comando que se llama contar.si, que está aquí. Contar.si. ¿Qué es lo que él va a hacer? Yo le voy a decir que del rango que yo quiero, en este caso de la columna, que me cuente cuántas veces se repite cada letra. En este caso entonces voy a poner el rango, dice que tiene que ser rango, punto y coma y el criterio. En este caso el rango es la columna que se llama FCE, ¿verdad? Es esa columna la que va a seguir como rango. Y fíjense cómo acá ya me está marcando la columna completita. Toda la columna ya me marcó hasta el final. FCE, y el criterio es que sea la letra C, ¿verdad? ¿Cuántas letras C hay? Entonces voy a escribir este. En todo caso vamos a hacer así. Antes de hacer perdón, vamos a volver un poquitito. Entonces acá voy a colocar, voy a quitar acá mi variable. C es contabilidad, ¿verdad? A es administración y E es economía. Entonces así para que sea más fácil. Acá vamos a hacer entonces es igual contar.si, ¿verdad? Mi rango de valores que es FCE, punto y coma, y el criterio es que sea igual a que sea C, así tiene que ser, y que me cuente cuántas letras C hay, ¿verdad? Fíjense, y entonces ahí le doy un enter y me contó ya, hay 19 en total. Y acá para los siguientes que van a ser administración y economía voy a estirar nomás, ¿está? Y después sumamos, ¿verdad? Al total aquí en autosuma. Y en total tengo 50 datos. Fíjense que yo aquí tengo 50 datos, ¿verdad? Entonces, lo que él está haciendo es, fíjense, contar.si de la columna FCE, que es esta columna, y que me cuente todos los que se parecen a la letra C. Y luego le dije, estiré la formulita, o sea, copié. Y ahí le dije que me cuente todos los que son igual a la letra A. Y por último, que me cuente también todos los que son igual a la letra E, que viene a ser economía, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo todo, ya tengo mi frecuencia absoluta, ¿verdad? Ya conté todito. Entonces ahora voy a hacer la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa que nosotros dijimos? Que es dividir cada frecuencia absoluta, ¿verdad? Cada frecuencia absoluta se divide con el total, ¿verdad? Ese es el total de datos. Entonces ahí le vamos a dar enter y ya sale la división. Fíjense, ya me hizo la frecuencia relativa. Si yo agarro y estiro, vamos a tener un problema. Fíjense, me da error. ¿Por qué me da error? Porque acá, si ustedes se fijan, él está queriendo hacer la división con el que viene después del 50. Ese 50 no está fijo. Entonces, para que ese 50 sea un número fijo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver aquí en la fórmula original, y este F6, que viene a ser esta, ¿verdad? Acá. ¿Viste? Fíjense, el que está en rojito es el 50. Entonces, el total, yo quiero que el total, que me divida por el total. Entonces, ¿por qué no hago acá dividido 50? Porque si acá sufre alguna variación mi tabla, automáticamente aquí también se va a cambiar, y este también va a cambiar, y acá esto ya va a estar mal. Entonces siempre tenemos que tratar de que todas las celdas sean automáticas. Entonces si yo cambio algo acá, automáticamente acá ya se actualiza y también ya me actualiza en las demás tablas. Entonces, para que esa F6 se mantenga, hay que ponerle enfrente un símbolo del dólar, y también
enfrente del número, frente de la letra, símbolo del dólar, frente de la letra, el símbolo del dólar. Y eso significa que está anclado, ahí no se va a mover, quiere decir que siempre va a dividir por esa celda. Entonces ahí, al darle enter, hace la división y ahora volvemos a estirar, o sea, hacemos de vuelta la copia. La copiamos de vuelta y fíjense que ahí sí se quedó anclado ya el F6 en todito, siempre aparece F6. Y acá voy a hacer el total, y como el total tiene que salir 1 siempre, y en este caso salió 1, exacto. ¿Qué es lo que yo les dije hace rato? Vamos a suponer que acá, en vez de ser A, había sido, era de economía, ¿verdad? Había sido que era un alumno de economía. Fíjense ahí en nuestra tablita, teníamos 19, 18 y 13, ¿verdad? Entonces al darle enter, fíjense, actualizó. En economía aumentó 1, en administración quitó y acá volvió a hacer el cálculo. Supongamos que, ¿verdad?, ocurre que yo no tenía 50 datos, eran 49 nomás en total. Entonces está aquí, este último vamos a eliminar, este dato no, yo tenía 49 datos nomás en total. Fíjense cómo actualizó, quedó en 49, automático, y acá ya me está actualizando la frecuencia relativa. Por eso es que tenemos que hacer todo que sea de forma automática la tabla, para que siempre vaya actualizando de acuerdo a los datos que vamos cambiando. Ok, ya tenemos la frecuencia relativa, entonces ahora vamos a la frecuencia porcentual, que es multiplicar ¿verdad?, por 100, nada más. Y ahí ya tenemos la frecuencia porcentual de cada uno. Y ahí vamos, estiramos de nuevo y ya tenemos la frecuencia porcentual y hacemos de vuelta la sumatoria, que es 100. Y por último vamos a hacer la frecuencia acumulada. Siempre para el primero es igual, entonces copiamos ese automático, y para el segundo, a partir del segundo vamos a ir sumando. Entonces tiene que ser este que está aquí, ¿verdad?, más este que está aquí. Esa es la suma. Y entonces le damos un enter. O en todo caso también puedo hacer que sea es igual a este más el de abajo. Perdón, este. Y ahí entonces le doy enter. Y acá voy a estirar, pero voy a estirar solamente este. Y acá, a ver un poco qué me está sumando. Hay que atender aquí que está sumando. Dice F4 con F5. Ah, pero no me sumó el anterior. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir esta formulita que está aquí. Vamos a hacer nomás, es igual ¿verdad?, más el que viene después. Y ahí vamos a ver si suma todo como corresponde. Tiene que sumar bien. Sí, ahí sí sumó bien. Estamos. Entonces, para hacer la frecuencia acumulada, voy a borrar y les voy a mostrar de vuelta entonces, para que se entienda qué fue lo que hicimos. Aquí. Entonces aquí, la primera frecuencia acumulada siempre es igual a la frecuencia absoluta. Le damos ahí, copiamos igual. Para la siguiente frecuencia acumulada, entonces lo que vamos a hacer es la primera frecuencia acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Enter. Y a partir de ahí ya podemos copiar, porque ahí ya va a ir haciendo lo que corresponde. Y nosotros habíamos dicho que si está bien, ¿verdad?, la última frecuencia acumulada coincide con el total de datos. ¿Está? Entonces acá, esta es nuestra tablita para esta cantidad de datos, con variables que son variables cualitativas. Y así como les dije, conviene siempre hacer que la tabla sea automática. Entonces, si hay algún cambio por aquí, ¿verdad?, entonces vamos a suponer que no había sido de economía, era de contabilidad, hacemos el cambio y automático la tabla va cambiando los resultados y no tengo que estar haciendo ningún cambio yo, sino que se hace de forma automática. ¿Está? Bueno, entonces aquí voy a guardar este archivo y en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacemos cuando tenemos datos agrupados, porque para los datos agrupados tenemos más cosas que calcular. Estamos.